Aterrizó en el suelo, en el momento en que estuvo completamente materializado, sintió la extraña atmósfera que lo rodeaba. No era sed de sangre, no era algo tan complicado como eso. Era más bien, como estar siendo observado por unos ojos que podían ver a través de él. Obito se puso de pie, y se encontró cara a cara con la diosa, responsable del alboroto de las últimas horas. Otar estaba parado al lado de la diosa, mirándolo con un brillo de interés en sus normalmente calmados y severos ojos. Obito miró el lugar, las paredes estaban repletas de estanterías llenas hasta el borde, el suelo estaba tapizado por una alfombra de felpa gruesa, aunque no había muchos muebles todos, y cada uno de ellos estaba exquisitamente decorada, mostrando un tipo de estilo y clase a la que Obito Uchiha era por completo ajeno. En el centro de esta habitación estaba una silla, que más bien parecía un trono. En este trono, sentada como si fuera la reina del mundo, estaba una mujer. Cabello plateado caía sobre sus hombros y se escurría a los lados, su piel a simple vista podía ver que era blanca pura, ni una sola imperfección se podía apreciar en su piel, su rostro. Obito no estaba seguro de cómo describirlo, y era porque para los estándares de un mortal, la belleza de esta diosa estaba más allá de cualquier descripción que se pueda realizar porque siempre se quedaría corta. Estaba usando ropa de color negro, con algunos detalles de color rojo. Aunque sus prendas solo cubrían sus partes más íntimas, pero dejaban mucha piel al descubierto, realzando su cuerpo en las partes correctas. Obito entrecerró los ojos. La mujer lo miró con curiosidad, una curiosidad que a Obito le estaba empezando a desagradar. Lo había sentido, por un momento cuando sus ojos se encontraron con los de esta diosa, sentido que algo dentro de él estaba cediendo, una sensación de tranquilidad, como si ahora todo estuviera bien. Rápidamente había detectado ese cambio en su actitud y había tomado medidas, trató de detectar cualquier cambio en su flujo de chakra pero no encontró nada, así que trató de ver si había algún tipo de veneno en el aire, pero en primer lugar eso era imposible. Entonces había mirado a la diosa directamente con su Sharingan, y más o menos pudo verlo. No estaba seguro si eso era mana, o alguna otra cosa, pero no podía entender la naturaleza de lo que esta diosa estaba haciendo. No era tan sencillo como una ilusión, no, Obito lo había sentido, esta diosa estaba haciendo algo que afectaba más allá de lo superficial, que llegaba hasta lo más profundo de cada ser. Entonces Obito tomó una decisión rápido, activó su intangibilidad. No importaba qué era lo que ella hiciera siempre que no estuviera en el mismo espacio, eso debería de funcionar para evitar que le afecta, y de hecho estaba funcionando. Podía sentirlo, lo que sea que lo había afectado, había desaparecido. La diosa no dejaba de mirarlo con esa morbosa curiosidad especialmente centrada en su peculiar ojo rojo. Cuando por fin estuvo libre de la influencia del encanto de esta diosa, sus pensamientos volvieron a estar normales. Y logró analizar mejor qué era lo que estaba pasando. Me sorprende que hayas podido luchar contra mis capitanes, esperaba que fueras alguien talentoso, pero superaste mis expectativas. ¿Por qué? La diosa fue interrumpida, algo que rara vez pasaba, todos sus hijos la veneraban y respetaban más que cualquier cosa, más que sus propias vidas, ninguno de ellos se atrevería a interrumpirla cuando estaba hablando. Disculpa. La diosa dijo. ¿Por qué? La voz de Obito estaba cargada con cierto nivel de veneno escurriendo de sus palabras. Otar no fue indiferente a esto, pero bastó con un movimiento de la mano de su diosa para que se detuviera. No entiendo de qué estás hablando, Obito-kun. ¿Por qué hiciste esto? Obito dijo mientras la miraba con ojos sin emociones. Freya parpadeó 2 veces. Ella podía verlo. La oscuridad como el alquitrán y el blanco puro de su alma estaban luchando, y la oscuridad estaba tomando la delantera. Había visto cómo el alma del niño se agitaba con cada movimiento, pero supo que había cruzado una línea cuando lo había amenazada con dañar a los niños del orfanato. En ese momento ella supo que se había pasado un poco, incluso ella pudo sentir la ola de intenciones asesinas que el niño derramó como una cascada. Luego de eso el niño casualmente había usando una habilidad extraña para desaparecer a uno de sus hijos. En ese momento ella supo que su pequeña prueba había demasiado lejos. Si no detenía esto, no había duda de que ese niño de alguna manera lograría acabar con todos sus hijos. Y ahora frente a ella, deshaciéndose de cualquier emoción humana y mirándola como ojos desapasionados. No podía recordar la última vez que un humano le había dirigido una mirada como esa, completamente ajeno a su encanto. El niño le había hecho una pregunta, y como no encontró ningún motivo en particular para negarse, simplemente sonrió, y dijo con una voz dulce como la miel. Porque eres interesante, Obito-kun. Ese era el único motivo que ella tenía para hacer cualquier cosa. En realidad eso se podía aplicar a la mayoría de los dioses. ¿Por qué descender a este mundo? ¿Por qué formar una familia?
¿Por qué asaltar la dungeon? La respuesta era tan obvia y sencilla que la mayoría de los mortales no lo comprenderían por mucho que se lo preguntaran. Era para no aburrirse. Porque lo desconocido era emocionante, porque los dioses conocían todo, entonces buscaron en el mundo inferior algo que escapar de su comprensión, algo que hiciera su eternidad más amena. Y ella lo encontró formando una familia y llegando hasta la cima. Pero incluso eso se volvió aburrido y perdió su encanto luego de un tiempo. Ahora, estaba atada a horario con todas las responsabilidades de ser una diosa, la líder de una de las familias porpoderosas. Se había divertido todos los días con su juego de rol. Pero el punto culminante había llegado hace un mes, cuando había salido de compras con Ryu y casualmente esta última había salvado a un niño que estaba tirado en uno de los muchos callejones de la ciudad. La primera vez que lo vio no pudo evitar fijarse en su apariencia, cicatrices que se extendía por la mitad de su cara, ropa gastada. Como en ese momento era ella, definitivamente ella hubiera decidido ayudarlo, lo hubiera llevado a la dama de la abundancia, le hubiera dado un plato de comida y le hubiera dicho al niño que aunque la vida era dura, aún había mucho por lo que pelear. Eran palabras un poco clichés y aburridas, pero era lo que su personaje debería de decir en ese momento. Pero cuando vio su alma, su curiosidad despertó. Diferente a cualquier otra alma que hubiera conocido, ella quería observarlo, cuidarlo y ver a dónde llegaría, en qué se convertiría. La curiosidad de Freya se despertó, y obviamente no puedo evitar intervenir. Lo llevo al orfanato, porque pensó que al niño le beneficiaría ese lugar, para encontrar algo por lo que vivir, aunque ella hubiera preferido llevarlo directamente con su familia, pero decidió observarlo antes de tomar una decisión. Aunque movida por su curiosidad, ella quería saber a qué familia pertenecía este niño, y usó un ladrón de estados por verlo. Ella misma se sorprendió cuando notó que este niño no pertenecía a ninguna familia. Luego continuó observándolo. Cuando movido por sentimientos de lo que ella supuso era agradecimiento, había destruido a Ted, en ese momento su fascinación incrementó. Sin familia, sin falna él era fuerte, hasta el punto de incluso competir contra los capitanes de su familia. ¿Quién era Obito Uchiha? ¿De dónde venía? ¿De qué era capaz? Cada cosa que hacía el niño solo despertaba más su curiosidad, usando habilidades sin tener falna, un estilo de combate único, propio del lejano oriente, pero definitivamente más fuerte que cualquier otro humano que haya conocido de esas tierras. Haciendo cosas en las sombras con la intención de proteger y ayudar a aquellos que quería, mostrando un lado tan puro y amable que era encantador, pero al mismo tiempo pareciendo alguien capaz de matar y realizar los actos más imprudentes en nombre del amor hacia aquello que era precioso para él. El ataque de hoy solo era una pequeña prueba para ver cuán fuerte era el niño, pero una vez más él simplemente superó sus expectativas. Incluso ella se irritó un poco cuando su capitán mencionó al orfanato, pero supuso que haría que el niño se pusiera más serio. Estaba él equivocada. Ante la sola mención de aquellos que él quería proteger, el chico no tuvo una reacción gris, no, para este chico todo era blanco o negro. Aquellos que amenazan los que aprecia son malvados, y merecen desaparecer. Incluso si tenía que destruir el mundo, ella pensaba que Obito Uchiha no dudaría en hacerlo desaparecer, si eso significaba proteger a María, Ryu y los niños del orfanato. La mirada en los ojos del chico, esa oscuridad. Incluso ella tuvo un ligero destello de miedo. Pero eso también era emocionante, porque era algo nuevo. La diosa de la belleza miró al chico directamente esperando ver a través de sus pensamientos. Su ojo también es interesante. Freya pensó. Hubo un momento de silencio, los ojos de niño no traicionaran ni una sola emoción o reacción. Finalmente él dijo, como se esperaba. No entiendo a los dioses. Aunque no había odio o hostilidad en sus palabras, Freya encontró eso más inquietante. Pero en primer lugar, nunca tuve intenciones de hacerlo. El chico hizo una pausa, y luego la miró con esos ojos llenos de oscuridad. Entonces, ¿qué es lo que quieres de mí? Lógicamente cuando encuentro a alguien que me interesa, lo quiero para mí, supongo que ya sabes qué es lo que voy a ofrecerte. La diosa dijo mientras lo miraba con una sonrisa. Obito miró al suelo, luego miró a los alrededores. Deja confirmar algo. Obito dijo, luego se giró para mirar a la diosa directamente a los ojos. ¿Alguna vez tuviste intenciones de lastimar a María? A los niños. El hecho de que el gato bastardo los mencionado, hizo que Obito llegara a la conclusión que ellos ya sabían todo de María, así que no encontró ningún sentido en ocultar sus nombres. No. La respuesta fue inmediata.
Es solo que mi niño se propasó un poco con su provocación, por favor no lo odies. Obito la miró, buscando mentiras en sus palabras, pero no podía encontrar nada de eso, era difícil leer a un dios, así que asumió que ella estaba siendo sincera. Dejó escapar un suspiro. Entonces dime, ¿por qué enviaste a esos tipos para atacarme? ¿Por qué será? Freya dijo con una sonrisa. Obito la miró un momento y luego dijo, supongo que porque soy un desconocido, y potencialmente no sabías nada de mí o de mi poder. Obito se tomó un momento. Como si se hubiera dado cuenta de algo. Jajajaja, Obito repentinamente comenzó a reír, la diosa Freya lo miró con una sonrisa tranquila. Ya veo, así que debe de ser eso. Él murmuró más para sí mismo que para cualquiera otra persona. Luego volvió a mirar la hermosa diosa a los ojos. Supongo que sabes que no pertenezco a ninguna familia, y que no he recibido el falna de ningún dios, ¿no es así? Hubo un momento de duda, Otar se tensó ligeramente, esperaba que las palabras del niño fueran una mentira, pero cuando su diosa se limitó a sonreír, supo que eso no era así. Ella no había mencionado eso. Eres muy interesante, Obito-kun. Freya mientras sonaría como una niña. Un humano que sin falna, tenía el poder de desafiar a los aventureros más fuertes de Horario. Obito sonrió sombríamente, y luego miró hacia la gran ventana que había al otro lado de la habitación, podía ver el cielo oscuro y las luces mágicas que iluminaban las calles principales de Horario. Por un momento se preguntó, ¿qué hacer? Honestamente Obito no podía ver a través de las intenciones de esta diosa, no sabía si era cruel o amable, bondosa o caprichosa, simplemente no podía. Y tampoco quería hacerlo. Supuso que era la diferencia entre un mortal que ha vivido unos pocos años y un dios que ha tenido una eternidad para aburrirse, simplemente era una pérdida de tiempo tratar de comprenderse mutuamente. Si incluso entre los humanos era imposible de hacer, ¿qué esperanzas había de alcanzar el entendimiento mutuo con Dios milenario? Obito pensó que ninguna. Moviendo sus ojos miró a la diosa. No me uniré a tu familia. Obito dijo eso con un aire calmado, pero potencialmente preparado para cualquier posible respuesta violenta de la diosa. Aunque, incluso si era solo una pequeña parte de él, esperaba que esta diosa no estuviera fingiendo cuando detectó ese ligero rastro de culpa en las palabras acerca del orfanato. La mujer lo miró unos momentos. ¿Tienes planes de unirte a alguna otra familia? Obito lo meditó por un momento. La sola idea de tener que recibir algo de estos dioses le parecía irrisible, incluso si era para volverse más fuerte, él lo haría por sus propios medios. Para proteger aquello que quería. Además, si lo hacía tendría que aceptar una marca que lo acampanaría por el resto de su vida, y no deseaba algo así. No, incluso si estoy muriendo, nunca me uniré a ninguna familia. Entonces, ¿qué tal si cambiamos esa afirmación? Freya dijo mientras se levantaba de su asiento, la mujer en toda su esplendorosa belleza comenzó a caminar hacia él. ¿Qué tal si, en un escenario donde estás muriendo y necesitas ayuda, te unirás a mi familia? El Sharingan de Obito se entrecerró cuando vio algo extraño emanar de la diosa, algo que él no podía entender, pero supuso que era una magia para persuadirlo, había escuchado de esa habilidad, encanta o hechizo, no había nadie que se pudiera resistir. Obito no estaba seguro si los efectos de este encanto se vean reducidos por su estatus como viajero de otro mundo, como su propio genjutsu que no funcionaba correctamente en aventureros de primera clase, o al uso de su habilidad de intangibilidad, y al menos por el momento no tenía intenciones de tentar su suerte. De todas maneras ya estaba siendo intangible, así que cualquier cosa que ella estuviera intentando sería inútil, porque su cuerpo estaba en otro lugar. Miró a la diosa con ojos decepcionados. La diosa se detuvo repentinamente. No funcionará. Obito dijo con un toque de irritación escurriendo de sus palabras, la primera emoción que Freya sabía el Uchiha no estaba ocultando deliberadamente. Freya lo miró por unos momentos. Está bien, no tienes que unirte a mi familia. Ella dijo luego de un momento, normalmente no le gustaba la idea de que alguien más poseyera algo que ella deseaba, pero Obito Uchiha se mantenía tan firme en su resolución de no unirse a ninguna familia, ella podía aceptarlo o al menos por el momento. Miró al chico, y vio su alma, una vez más estaba tranquilo. Pero a cambio harás trabajos para mí de vez en cuando, tus habilidades son muy interesantes y únicas, según lo que me dijo Otar y lo que acabas de demostrar, definitivamente sería de mucha ayuda tenerte como un aliado, aunque claro siempre podrás unirte a mi familia cuando lo desees. El Uchiha se mantuvo tranquilo por unos momentos, y luego la miró con ojos inquisitivos. ¿No me preguntas de dónde vengo, o cuáles son mis objetivos? Una diosa no podía ser tan confiada.
Freya lo miró un momento, pero luego sonrió. Pero yo ya sé cuál es el motivo por el cual sigues viviendo. Obito la miró con ojos sorprendidos. Claro que lo sabes. Obito dijo con una sonrisa amarga. Los dioses son realmente molestos. Freya se limitó a reír ante la queja de Obito. Por ahora lo tomaremos con calma. Dijo la diosa mientras se volvía a sentar en su trono. Necesito una manera para llamarte siempre que te necesite, supongo que ese papel que le diste a Otar funcionará. Obito asintió ligeramente, extendió su mano y 2 sellos aparecieron en su mano. Por ahora solo tengo 2, tardaré unos días en hacer otro lote. Eso servirá. Otar. El Beastman caminó hacia Obito y tomó los papeles, luego se los entregó a su diosa que los examinó con curiosidad. ¿Y respecto a quién soy? Obito preguntó, prefería zanjar de una vez todos los temas con esta diosa, para tener claro qué esperar en el futuro. Lo que a mí más me interesa, no es quién eres ahora o quién fuiste en el pasado, sino en quién te convertirás. Obito hizo una mueca, odiaba que los dioses no fueran directos. Significa que no te meterás con mi pasado. No especialmente, claro que si alguna vez siente que la carga es demasiada, podría consolarte. Freya no lo obligaría a revelar nada, por muy interesante que este fuera, los misterios son cosas que se disfrutan lentamente, o caería en el aburrimiento rápidamente una vez más. Ella dijo mientras sonreía tiernamente. Obito entrecerró los ojos, pero se limitó a mirar hacia otro lado, esa sonrisa, aunque solo fuera por un momento pareció la de sí. Miró a la diosa que seguía mirando sus sellos con curiosidad, como si fuera una niña pequeña. Bien ahora, podrías devolverme a mi querido niño. Freya dijo con una sonrisa, mientras guardaba los sellos. Obito asintió ligeramente. El espacio se distorsionó y un momento después el cuerpo de Elobit de ropas negras fue lanzado al suelo. Un poco desorientado tardó un momento para percatarse de dónde se encontraba actualmente, vio a su diosa y se sonrojó ligeramente, luego miró hacia los lados y se encontró con el bastardo que lo que había enviado a ese lugar. Elobit balanceó su espada hacia Obito, pero este lo atravesó y pasó de largo. Detente. La voz de su diosa lo detuvo y obedeció sin más. A partir de ahora Obito Uchiha es un aliado de nuestra familia, así que por favor evita atacarlo en el futuro. Freya dijo con una sonrisa, Elobit no cuestionó ni por un segundo las órdenes de su diosa. Obito sintió que ya había pasado mucho tiempo en este lugar y comenzó a caminar hacia la gran ventana, sintiéndose mucho más pesado que antes. Obito-kun, una última pregunta. Freya lo detuvo, el Uchiha no se volvió para mirarla. Yo podría llegar a estar incluida entre las personas que deseas proteger. Freya recordó el momento cuando la ira de Obito había sido mostrado, todo porque alguien amenazó con lastimar a las personas que él apreciaba. Entonces, no pudo evitar preguntarse, si el Uchiha también la consideraba dentro de ese selecto grupo, por el que era capaz de enojarse tanto. Obito se quedó en silencio durante unos momentos. Eso es imposible. Obito dijo. Estaré ocupado un par de días, pero después de eso creo que sería útil tener una reunión para aclarar en qué consistirá la relación que cooperación que tendremos a partir de ahora. Freya asintió con una sonrisa, el cuerpo de Obito desapareció. Cuando fue de vuelta al callejón, vio las canastas de comida que había comprado tiradas en el suelo, y con contenido había sido esparcido por todos lados, probablemente las ondas de choque de que pelea lo habían hecho. Obito lanzó un suspiro mientras recogía las canastas y las enviaba a su dimensión. Luego se movió hacia donde estaba su clon, tal y como lo pensó. Este estaba parado en uno de los edificios que rodeaban al orfanato, escondido al mismo tiempo que constantemente escaneaba sus alrededores. Cuando Obito apareció, el clon asintió antes de desaparecer. Obito se dejó caer en el tejado. Y miró el orfanato. Aunque sabía que no necesitaba dormir, no pudo evitar preguntarse, ¿por qué me siento tan cansado? Él murmuró mientras terminaba de asimilar su nueva situación. Obito bajó hacia el callejón más cercano, ahora con sus ropas normales. Una playera de color azul marino, y un pantalón de olor negro junto con sus sandalias. Había estado investigando si había alguien en horario que pudiera confeccionar unas similares cuando las que tenía se desgastaran, y el viejo le había recomendado un par de lugares. Según recordaba, en una semana o 2 tendría que ir a ver qué tal estaba el trabajo. Volviendo su mente hacia otros pensamientos, extendió sus sentidos, como lo supuso no había nadie en cerca y las únicas presencias que podía sentir eran los que estaban durmiendo dentro de sus casas. Suspiró y comenzó a caminar hacia el orfanato. Era tarde, mucho más tarde de la hora que había dicho que llegaría originalmente.
Así que seguramente le esperaba un sermón de María por la mañana. Cuando llegó al lugar se propuso a entrar por la puerta que estaba cerrada con un candado. Obito sonrió, extendió sus sentidos para ver si había alguien en el salón principal. Frunció el ceño por un momento, y cruzó la puerta pasando a través de ella como una fantasma. Cuando entró caminó por el pasillo y llegó a la sala principal. Entonces vio una figura sentada en una silla, con su cabeza ladeada, y dejando escapar el ligero sonido de su tranquila respiración. A su lado una lámpara estaba iluminando a su alrededor. Una vela. Las lámparas hechas con piedras mágicas, eran caras y poco accesibles para personas que no pertenecieran a una familia. Pudo ver cómo la vela iluminaba ligeramente el ambiente a su alrededor. Aunque con las recientes donaciones María debería de poder permitírselas. Obito sintió un poco de culpa, se acercó a la mujer y la movió ligeramente. María-san, dijo suavemente. La mujer tardó unos momentos en despertarse, y lo miró directamente. Obito, ella dijo. Llegaste un poco tarde. Su voz acusaba más preocupación que enojo. Sí, lo siento, me entretuve un poco en el camino. Obito dijo mientras se rascaba la parte posterior de su cabeza. La mujer lo miró como si pudiera ver que algo estaba mal, pero cuando se puso de pie, solo se limitó a asentir. Ya veo, entonces será mejor que vayas a tu habitación y descanses. Mañana tienes que ir al trabajo de nuevo, ¿no? La mujer dijo mientras golpeaba ligeramente la cabeza del chico, más como una caricia que como un golpe. Sí, lo siento, por preocuparte. La mujer sonrió, mientras negaba con la cabeza. Una madre siempre estará preocupada por sus niños. La mujer dijo con una voz suave. Y camino hacia su habitación. Obito se quedó parado un momento, y luego tomó su propio camino hacia su habitación. Pudo detectar una presencia observándolo, aunque no sintió la necesidad de verificarlo, se limitó a hacer una media sonrisa. Y se metió dentro de su habitación. Cuando la puerta hizo clic, se dejó caer en su cama. Necesitaba empezar a prepararse, fue el primer pensamiento que tuvo en la quietud de su habitación. Moviendo sus ojos miró el techo. La familia Soma era una cosa, pero la familia Freya era un asunto completamente diferente. No se trataba únicamente de luchar y ganar, estaba seguro de que podría derrotar a cualquiera de los miembros de esa familia si tenía la preparación adecuada y un plan acorde, aunque para eso primero tendría que recolectar información de cada uno de los miembros. Sus habilidades, sus virtudes y sus debilidades. Pero eso seguramente necesitaría una cantidad de tiempo. Por otro lado, si realmente llegaba al punto donde tendría que combatir con toda la familia, necesita encontrar una manera de lidiar con todos ellos en el menor tiempo posible. Si se unían y tenía que enfrentarse a un escenario donde tendría que combatir contra varios enemigos de nivel 6. Obito dejó escapar un gruñido de molestia mientras se revolvía en la cama. Sería complicado. No importa qué tan fuerte sea, o cuántas células Hashirama hubiera en su cuerpo. Enfrentarse a enemigos poderosos uno tras otro dejaba espacio a errores, a fallos en el plan. Incluso más que eso, en este mundo donde había magia, completamente diferente al chakra en su uso aunque no en su esencia, no estaba seguro de qué tipo de magia podía manejar una de las familias más prodigiosas de este mundo. Definitivamente esperaba evitar un escenario donde se viera obligado a combatir contra la familia Freya, pero considerando la actitud de la misma diosa, simplemente no podía saberlo. Y lo que era aún más molesto, la increíble devoción que Otari y Sepayum habían mostrado hacia su diosa, era veneración ciega. No pudo evitar sentir que ellos harían todo lo que ella les pidiera sin dudar de sus acciones. Vivían por ella, morirían por ella, matarían por ella. Obito frunció el ceño. Definitivamente tendría que comenzar con a planear, y estar preparado independientemente de lo que pasara en el futuro. ¡Qué molesto! Obito pensó mientras cerraba sus ojos, había tenido una gran tensión mental en las últimas horas, necesitaba dormir para refrescar su cerebro al menos un poco. Y más cosas molestas. Obito pensó mientras se sentaba y miraba a la chica que estaba frente a él. Sabía que tendría que hablar de estas cosas en algún punto, pero de todos los momentos tenía que ser ahora. Frente suyo estaba Lily sin usar su magia mostrando su apariencia real, de un payum. No sabía si debía de tomar eso como una señal de que ambos debían de ser sinceros, o simplemente que ella había decidido desactivar su magia. Moviendo su ojo, desvió la mirada de la chica. Estaban en su habitación, y era bastante temprano así que no deberían de ser interrumpidos, además de ser uno de los pocos momentos del día donde no llamarían la atención de los niños. Obito sabía más o menos, o al menos suponía hacerlo, saber de qué era lo que Lily quería hablar, simplemente no podían seguir ignorando el elefante en la habitación. Decidió comenzar con una pregunta sencilla. ¿Te has adaptado bien?
Obito dijo mientras forzaba una sonrisa en sus labios. Lily lo miró un momento antes de sonreír ligeramente. Sí, todos han sido muy amables con Lily. El pelinegro asintió con una media sonrisa. Su mayor preocupación cuando le ofreció a Lily quedarse en el orfanato era que para ella resultara muy cansado tener que estar rodeada de niños, aunque algunos ya tenían edad para saber comportarse. Obito sabía por experiencia que como niños que eran, son muy enérgicos. Ya veo, me alegra escucharlo. Obito dijo, y continuó cuidadosamente. Entonces, ¿de qué querías hablar? Sobre mi familia. Ella dijo esas palabras con amargura. Estoy segura que ellos tarde o temprano buscarán a Lily, y estoy segura de que lastimarán al orfanato. Obito sabía que esto pasara, independiente de las cosas que pasarán, era obvio que aquellos que dañaron a Lily volverían en algún punto, por eso Lily había limitado tanto sus salidas del orfanato. Obito lo considera algo necesario, mientras reunía información de la familia Soma, aunque ahora ya sabía todo lo que necesitaba para hacer un movimiento, necesitaba saber qué era lo que Lily deseaba y en base a eso realizaría su siguiente paso. No debes de preocuparte por eso. Obito dijo con una media sonrisa. Lo más importante, es qué es lo que Lily quiere hacer. Obito dijo con una sonrisa, si Lily le decía que destruye a la familia Soma, lo haría. Para él era así de simple. A Lily le gusta el orfanato. Ella dijo con una sonrisa triste. A Lily le gusta la comida de María Sama, le gusta jugar con los niños. Lily no quiere irse, pero tampoco quiere causar problemas. Obito sonrió. Ya veo, entonces no tienes que preocuparte, yo me encargaré de todo. Lily lo miró con sorpresa, sabía que Obito era alguien fuerte, pero no podía entender cómo él imaginaba ir contra la familia Soma. Pero... No te preocupes, solo confía en mí. Obito levantó su mano y acarició la cabeza de Lily. A partir de ahora puedes hacer lo que quieres, no tienes que tener miedo de que alguien venga y lastime. Aunque no había ningún motivo para que Lily creyera las palabras del chico frente a ella, ella lo hizo. Se sintió un poco avergonzada de ser consolada por alguien menor, pero al mismo tiempo no se sentía mal. Ninguno dijo nada por un momento. Obito se sintió ligeramente incómodo recibiendo la mirada de Lily, así que se rascó la mejilla. Lily, ¿crees poder salir de mi habitación? Necesito prepararme para ir al trabajo. Obito dijo con una sonrisa incómoda. La chica asintió y salió de la habitación. Obito sonrió por un momento, luego dibujó un sello con sus manos, un clon de sombras apareció a su lado. Obito lo miró por un instante, el clon asintió y rápidamente fue absorbido por un remolino. Obito llevó una mano a su ojo, se sentía un poco tenso cuando un clon usaban el Kamui para moverse, era una ligera molestia que estaba justo detrás de sus ojos. De todas maneras comenzó a cambiarse, se vistió con una playera de azul oscuro y unos pantalones de color negro, la mayoría de su ropa siempre estaba dentro de la misma gama de colores, no le gustaban mucho los colores brillantes. Se colocó sus sandalias, y salió al pasillo, mirando en dirección a la habitación de Lily. Esta estaba cerrada. Comenzó a caminar. Tengo que hablar con el viejo, fue un pensamiento que tuvo mientras se movía con una velocidad moderada. Normalmente llegaría usando el Kamui, pero ahora mismo no quería hacerlo. Caminar por las calles de horario era de alguna manera relajante, más aún tomando en cuenta todo lo que había pasado en tan poco tiempo. Caminó por el callejón Daedalus, unos minutos, hasta que encontró la salida, luego comenzó a caminar hacia el taller del enano. Tenía que hacerle algunas preguntas, necesitaba conseguir a un herrero que pudiera crear armas más resistentes y filósofas. Escucho que había algunas con cualidades especiales. Si tuviera naturaleza, rayo o viento, no necesitaría nuevas armas. Hasta el momento había estado usando las armas de Madara, que habían sido creadas con el mejor metal posible. En resumen, eran buenas para conducir chakra, pero había un problema, su naturaleza de chakra no estaba especializada en hacer su arma más filosa como el viento, o un ataque contundente como el rayo. Él tenía fuego, y gracias a las células de Hashirama, el agua y la tierra, podía moldear su chakra y agregarle la naturaleza del fuego, que era su afinidad más fuerte, pero eso no sería muy útil. En primer lugar, lo único que conseguiría sería que la hoja del arma se calentara. No sonaba como un mal efecto, pero si lo calentaba demasiado el metal se fundiría. Así que al final con sus afinidades sería más fácil conseguir armas más afiladas y resistentes. Y eso sería sencillo consiguiendo buenos materiales en la dungeon. Tendría que adentrarse más profundamente para poder extraer esos materiales, y seguramente sería un dolor en el trasero, por el constante flujo de monstruos que hay en los niveles intermedios y más bajos. Pero al final, se quería crear un arma que le permita matar a aventureros de primera clase, necesitaba al menos un poco de preparación, especialmente con ese tipo Otar.
Obito pensó mientras metía sus manos en sus bolsillos. Una cosa era no ser derrotado, y otra era poder derrotar a un enemigo. Otar era por mucho la persona más fuerte que él había conocido en este mundo, eclipsando por completo a todos los demás. O necesitaba un ataque más definitivo, tenía eso. Pero sinceramente la carga para sus ojos era un poco molesta, y en cuanto a velocidad era un poco lento. Los tipos contra los que peleó eran rápidos, estúpidamente rápidos. Si no hubiera activado su Sharingan, definitivamente hubiera pasado un mal momento para esquivar y responder a sus ataques. Mientras continuaba pensando en una lista de cosas que tenía que empezar a trabajar. Llegó a la entrada trasera del anciano. Obito tocó la puerta. Escucho algunos sonidos, y el anciano abrió la puerta. «Llegaste temprano», dijo el anciano con ojeras profundas en sus cara. «Pasa». El anciano Scarpy caminó hacia el interior de la casa. Obito lo siguió mientras cerraba la puerta detrás de él. «Hoy tengo un encargo que tienes que llevar a mi hermano hasta el piso 18. Scarpy dijo con la voz un poco pausada, su expresión denotaba un poco de cansancio. «Claro, viejo». Obito dijo casualmente mientras esperaba recibir lo que tenía que llevar. El anciano se metió en otra habitación y luego de un momento volvió a pasar. Esta vez tenía varios paquetes, entre ellos algunas armas y pociones de curación, entre otros ítems. Obito los miró con curiosidad. Eran bastantes cosas si él mismo tenía que decirlo. El viejo luego sacó dos cajas con varias botellas de vino. ¿Vino? Obito preguntó con curiosidad. Estaba seguro que el hermano de Scarpy no se dedicaba a ese negocio. Sí, mi hermano hizo un trato con el dueño de un bar que abrió recientemente, un aventurero retirado que fue amigo nuestro, así que le vamos a llevar algunas cosas a partir de ahora. Obito asintió, realmente no le importaba llevar más cosas. Al final del día él incluso podría llevar a un grupo de aventureros hacia el piso 18 si realmente lo hubiera querido. Pero eso no tenía que saberlo Scarpy. Aunque confiaba en el anciano, hasta ahora solo le había mostrado su método para llevar cosas, pero cosas como la intangibilidad, el hecho de que podía aparecer en cualquier lugar que haya marcado previamente, eran cosas que Obito prefería mantener ocultas. En total eran 4 cajas de madera con pociones, y 2 cajas de vino, además de una docena de armas bastante variadas y otros ítems que la mayoría de aventureros podían necesitar. Obito absorbió todo eso en su Kamui. Scarpy lo vio con ojos interesados. Definitivamente tenía curiosidad en las habilidades que le había demostrado, pero en ningún momento había preguntado. Obito apreciaba eso. ¿Eso es todo? Obito preguntó. Sí, dijo el anciano visiblemente cansado. Bueno, supongo que me irá ahora, deberías de dormir más, viejo. Obito comenzó a caminar, antes de detenerse y mirar al hombre. Por cierto, viejo, eres bueno haciendo armas, ¿no? Armas para aventureros de tercera clase, y tal vez para uno desesperado de segunda tal vez, pero definitivamente no tengo la habilidad de crear armas para alguien como tu chico. Obito alzó una ceja. Scarpy fue bastante directo en su respuesta, era algo que le gustaba. Si te doy materiales. El anciano levantó una mano en el aire. Y detuvo las palabras del chico. Obito lo miró con una gota de sudor cayendo por su nuca. Sería un desperdicio, es como dicen, darle margaritas a las cerdos. Obito lo miró ligeramente confundido. ¿Margaritas? El anciano sonrió ligeramente. Lo que intento decir es que a pesar de que mi hobby es la herrería, no soy un maestro, y definitivamente no soy alguien a quien deberías de confiarle la elaboración de tus armas. Entonces, ¿qué me recomiendas? Las mejores familias serían Goibniu y Epaestus, ambas son las mejores familias a las que deberías de encargarles armas. Obito frunció el ceño, ya lo sabía, pero era difícil acercarse a esas prominentes familias, porque definitivamente no aceptarían pedidos de alguien que no conocieran o que no proviniera de una familia prominente. Por eso había pensado que tal vez Scarpy conocería a alguien con buenas habilidades, y que no necesariamente estuviera interesado en saber su origen y solo le importaran el dinero. El enano anciano pareció entender hacia dónde iban sus pensamientos, y negó con la cabeza. La mayoría de los herreros buenos quieren que las personas que usen sus armas sean gente que le brinde una buena imagen, así que no le harán un arma a cualquiera. Ya veo. Obito llevó una mano a su mentón, supuso que podría usar a un intermediario para eso. Su ojo se entrecerró con un brillo. La familia Takemi Kazuchi. Ellos le debían algo, así que pensó que si presentaba ante ellos y les pedía que encargaran sus armas a una de las dos familias herreras, no deberían de tener ningún problema. Pero por lo que había visto, esa familia no era muy prominente, entonces encargar un arma de tan alta calidad podría despertar algunas sospechas.
Pero, si ese era el caso, entonces sería más sencillo incluir en su trato con la familia Freya que ellos podrían encargarse de conseguir sus armas, él podría proporcionar los materiales o el dinero, dependiendo de cómo resultara su próxima reunión con ellos. Obito, ya habiendo decidido un plan para eso, decidió posponer la obtención de nuevas armas por unos días, aunque todavía buscaría los mejores materiales que funcionaran para conducir chakra, además de su había más propiedades que podrían explotarse ya sea usando su chakra o con aplicación de sellos. Bueno, gracias por el consejo viejo, volveré en un par de días. Obito agitó su mano perezosamente mientras salía por la puerta trasera. Se detuvo en el callejón y miró hacia el cielo azul, una sonrisa se extendió por su cara, cuando una serie de recuerdos llegaron a su cabeza. El clon que había enviado a la anfitriona de la fertilidad había confirmado que no se produjo ningún movimiento sospecho por parte de Mia, lo cual era un poco tranquilizador. Aunque el clon tuvo que desvanecerse cuando Mia miró hacia su dirección, a pesar de los esfuerzos que había hecho para permanecer oculto. Una sonrisa incómoda se dibujó en la cara de Obito. Scarpino sabía de su habilidad de aparecer donde él deseara, así que su hermano no le esperaría hasta dentro de varias horas. Supongo que puedo empezar a pensar en mi entrenamiento. Obito pensó distraídamente. Había conseguido analizar varios aspectos en los que podría mejorar. Primero era mejorar su control del elemento fuego, lo que significa mejorar la forma en que moldeaba chakra. Ahora necesitaba realizar varios sellos manuales para disparar un jutsu más o menos potente, mientras que el otro punto de referencia que tenía era Madara, que podía ejecutar jutsus Katon de alta potencia y rango, solo con un sello. Su meta era llegar a ese punto. Por otro lado, también consideró aprender más jutsus de Doton y Suiton, podía ver la utilidad que tendrían los jutsus de tipo tierra en la dungeon, mientras que los de tipo agua podían aumentar sus inventario de técnicas ofensivas. Nunca estaba mal tener más armas a las cuales recurrir en una pelea. También necesitaba encargarle a Guru que comenzara con la búsqueda de información de la familia Freya, y provisionalmente la familia Loki. Las conocía superficialmente, pero ahora se dio cuenta que necesitaba conocerlos mucho mejor. Después de todo, el conocimiento es poder. Pero primero necesito confirmar cómo fue que Freya se enteró de mí. Estaba seguro de haber mantenido su presencia lo más discreta posible, al menos como Obito Uchiha. Había pensado en varias maneras en la que Freya pudo haberse enterado de su existencia. La primera fue que la propia Mia se lo hubiera informado. La otra era que ella ya tuviera bajo vigilancia tanto la anfitriona de la fertilidad como el propio orfanato. No podía confirmar la primera, porque eso significaría confrontar a Mia, así que decidió investigar si Freya estaba relacionada de alguna manera con el orfanato. Una vez tuviera un panorama más amplio y su comprensión de las acciones de esa diosa mejoran, Obito estaría lista para las negociaciones. Con una expresión determinada en su rostro, Obito desapareció en un remolino. En el pasado, Guru encontró algo que llamó su atención. Después de haber confirmado que la mayoría de las mujeres que Obito le había dicho que vigilara habían llegado a un lugar seguro, estas se dispersaron por diferentes caminos al llegar a la primera ciudad grande. Guru decidió abandonar su misión en ese momento y se dio media vuelta para volver por el mismo camino. Se hundió en la tierra y comenzó a deslizarse a una velocidad increíble. A pesar de que a las mujeres les había tomado varios días de viaje llegar hasta la ciudad, Guru estimó que le tomaría solo unas horas llegar a horario. Mientras se movía por la tierra, Guru comenzó a aburrirse. El entorno oscuro y silencioso le resultaba monótono, a pesar de la velocidad a la que se deslizaba. Decidió salir a tomar un poco de aire fresco y ver si encontraba algo interesante. Al emerger, sintió la brisa en su rostro y escuchó los sonidos de la naturaleza que lo rodeaban. Era un cambio refrescante comparado con el silencio opresivo bajo la tierra. Fue en ese momento, mientras disfrutaba del aire libre, cuando se encontró con algo que llamó su atención. Una luz tenue en la distancia y un murmullo de voces despertaron su curiosidad. Guru no entendía a los humanos. En parte, porque él mismo no era uno, y en realidad nunca había hecho un verdadero esfuerzo por comprenderlos. Lo único que conocía de la humanidad era a través de Obito, cuya visión del mundo era limitada y sesgada. Frágil, ingenuo y manipulable. Esa fue la humanidad que Obito le mostró a Guru. Obito, con su mirada llena de dudas y su voz temblorosa, siempre parecía estar a merced de sus emociones y de las circunstancias que lo rodeaban. Su fragilidad era evidente en cada uno de sus movimientos, como si el peso del mundo lo aplastara constantemente. Madara, en cambio, era completamente diferente. Inflexible, duro y determinado. Madara irradiaba una fuerza implacable y una voluntad indomable.
Su presencia imponía respeto y temor, y cada una de sus decisiones parecía esculpida en piedra. Sus ojos, fríos y calculadores, reflejaban una mente estratégica que no dejaba espacio para la duda. Ambos eran humanos, pero sus formas de humanidad eran completamente distintas, y al mismo tiempo, increíblemente parecidas. Mientras que Obito representaba la vulnerabilidad y la susceptibilidad, Madara encarnaba la fuerza y la resolución. Sin embargo, ambos compartían una intensidad en su humanidad que los hacía únicos y profundamente complejos. Y ahora que estaba en este extraño mundo con aventureros, dioses y monstruos, Guruguru ya no tenía su única razón de existir. Las vastas llanuras, los oscuros bosques y las ciudades llenas de vida y peligros le resultaban desconcertantes. Definitivamente, no estaba seguro de qué hacer. Lo más lógico, y lo que hizo, fue ayudar a Obito. Sin embargo, realmente no le importaban la mayoría de las cosas por las que Obito parecía tan preocupado. Las mujeres que protegió en el camino, con sus miradas de gratitud y temor, no despertaban en él ninguna emoción particular. Sus rostros se mezclaban en su memoria, simplemente como figuras pasajeras en su viaje. Los niños y la mujer con los que Obito vivía en ese orfanato, siempre llenos de risas y preocupaciones cotidianas, eran un misterio para él. Sus interacciones, tan humanas y cotidianas, parecían irrelevantes a sus ojos. Y la mujer con orejas puntiagudas que Obito parecía admirar tanto, con su aire enigmático y sus movimientos gráciles, tampoco lograba captar su interés. Para Guruguru, era solo otra figura en este mundo lleno de complejidades. En contraste con todas esas cosas aburridas, fútiles e inútiles que encontraba en su entorno, lo único que realmente disfrutaba de estar con Obito era que él no le decía que se callara cada vez que hablaba. Obito le ofrecía una rareza en su mundo: la libertad para expresar sus pensamientos sin reprimendas, y la confianza implícita en su capacidad. Cosa que Madara no hacía, y en realidad había eliminado a uno de los Zetsus cuando no pudo callarse cuando el anciano se lo dijo. Además, el combate contra monstruos y las peleas eran para Guruguru una fuente de satisfacción increíble. Enfrentarse a criaturas temibles y la sensación de poder al derrotarlas le proporcionaban un placer visceral que no podía ignorar. Cada golpe y cada victoria le daban una sensación de propósito y de realización. Se preguntaba por qué, de todas las cosas que podría haber disfrutado, una de ellas era matar. Era como si esa parte de él hubiera sido grabada en su cuerpo y, quizás, en su alma. La idea de un alma era una pregunta que no tenía respuesta para él, un misterio que flotaba en la oscuridad de su existencia. ¿Tenía un alma? ¿Qué era un alma? ¿Se podía cargar una de esas? Si tuviera una, ¿podría cargarla? Estas preguntas se arremolinaban en su mente, pero ninguna tenía una respuesta clara. Guruguru había desechado la mayoría de ellas. A diferencia de Obito, que se sumergía en la introspección y se atormentaba con sus fracasos, Guruguru no se perdía en tales pensamientos. Aunque él pudo experimentar las emociones de Obito en ese momento, cuando esa humana conocida como Rin Noara murió, cuando sintió el dolor y la desesperando del chico. La verdad era que a él, un ser superior a los humanos, todos esos sentimientos no significaron nada. Entendió que Madara y Obito no eran los únicos humanos que había en el mundo, y su ambos. Incluso cuando su motivo de existir fue destruido, no se sintió especialmente mal por eso, aún podía seguir matando y luchando, así que no estaba del todo perdido. Guruguru miró hacia el cielo por un momento. El vasto firmamento se extendía ante él. La mayor parte de su vida la había pasado dentro de esa cueva, enclaustrado en la penumbra y el silencio. Eran los demás Zetsus los que Madara enviaba para recopilar información, y a menudo, cuando le tocaba a él, era de noche. La oscuridad era el mejor momento para espiar, y Guruguru se había acostumbrado a moverse en la sombra, a ocultarse y observar desde el anonimato. Guruguru miró hacia un lado y lo vio. Un humano, arrugado y débil, yacía en el suelo. Su piel, marcada por las arrugas y el paso del tiempo, parecía casi traslúcida en la penumbra. Una pierna sangrante se extendía torpemente, y sobre él, un goblin se movía con agilidad inquietante. El goblin, con su piel verdosa y orejas puntiagudas, estaba asfixiando al hombre con una ferocidad que Guruguru recordaba bien. Había encontrado varios de esos monstruos en su camino y los había eliminado con facilidad. Mientras observaba al hombre luchar de manera fútil contra el goblin, Guruguru no pudo evitar sentir un nivel de desprecio hacia sus débiles intentos de resistencia. La lucha del hombre era torpe y desesperada, sin la fuerza ni la determinación necesarias para cambiar el curso de la batalla. Tal fue el desdén que sentía, que recordó las palabras de Madara, quien despreciaba la debilidad y valoraba la fortaleza por encima de todo.
La influencia de Madara resonaba en su mente mientras contemplaba la escena, aumentando su desaprobación hacia la fragilidad humana. Aún así, mientras observaba al anciano luchar desesperadamente por su vida, Guruguru no pudo evitar sentir una leve punzada de celos. El anciano, con su rostro marcado por arrugas y sus ojos llenos de determinación, reflejaba algo que Guruguru sentía que le faltaba: un motivo ardiente para vivir. En los ojos del hombre, brillaba una chispa de obstinación y esperanza, una razón profunda que lo impulsaba a resistir incluso en la adversidad más cruel. Entonces, Guruguru tuvo una idea. Aunque no estaba seguro de si a Obito le gustaría, pensó que no haría daño si él nunca se enteraba. Al igual que no le causaría daño a Obito saber que fue Madara quien planeó la muerte de Rin. Era curioso cómo unas pocas palabras podían provocar tanto en la mente de los humanos, cómo podían torcer su realidad y manipular sus emociones. Obito, fue Madara quien mató a Rin para que siguieras con su plan, y yo lo ayudé, jejeje. Claro que él nunca revelaría eso, porque el propio Madara había sido muy claro en mantenerlo en secreto. Guruguru soltó una risa ligera, casi imperceptible, antes de moverse con rapidez hacia el humano que luchaba por su vida. Con un movimiento ágil y certero, golpeó al goblin con una fuerza devastadora, haciendo que la cabeza de la criatura estallara en una lluvia de sangre y vísceras. Luego, Guruguru se ocultó en las sombras, asegurándose de que el humano no pudiera ver quién había intervenido para salvarlo. Una vez en posición segura, Guruguru se limitó a observar. Madara y Obito tenían una cosa en común: ambos eran más fuertes que él mismo. Así que pensó en observar a alguien más débil para entender esa parte de la humanidad. Su curiosidad por comprender al anciano era palpable. El anciano, con su cuerpo encorvado y su pierna herida, permanecía inmóvil en el suelo. La herida parecía haberle causado un dolor extremo, y Guruguru se preguntó si moriría allí mismo, tirado en medio del prado del bosque, rodeado por la quietud del entorno natural. A pesar de la aparente gravedad de la situación, Guruguru no hizo nada más que eliminar al goblin. Se mantuvo a la espera, observando con una mezcla de desdén y fascinación mientras el anciano se retorcía en el suelo, gimiendo en agonía. El contraste entre su sufrimiento y el mundo silencioso a su alrededor le ofrecía una perspectiva nueva sobre la fragilidad humana. Fue justo cuando la noche comenzaba a oscurecer por completo que Guruguru vio una antorcha parpadeando en medio de la oscuridad. La luz tenue de la antorcha proyectaba sombras danzantes y creaba un halo de calidez en el frío nocturno. Junto con la luz, llegaron gritos urgentes que pronunciaban un nombre que Guruguru ni siquiera se molestó en registrar. Después de unos minutos, la luz de la antorcha reveló la escena. El anciano yacía tirado en el suelo, inmóvil y agotado. A su lado, un joven de cabello castaño apareció en la penumbra. Era mayor que Obito y vestía con ropas de tonos oscuros y botas de cuero negro, adecuadas para el entorno. Su rostro mostraba una expresión de preocupación y determinación. Junto a él caminaba una chica que parecía de una edad similar. Su cabello rubio estaba atado en trenzas sin adornos, y sus ropas, aunque sencillas, tenían un aire de firmeza y propósito. Ambos jóvenes se acercaron al anciano con sonrisas de alivio y gritos de desesperación, como si la luz de la antorcha fuera también un faro de esperanza en medio de la tragedia. Guruguru los observó con una morbosa fascinación. La escena ante él era como un teatro de emociones humanas, y su curiosidad se avivaba con cada detalle. El joven de cabello castaño se inclinó con cuidado para levantar al anciano, colocándolo sobre su espalda con movimientos ágiles pero llenos de delicadeza. La carga era pesada, pero su determinación era evidente en cada músculo tensado. Mientras tanto, la chica de trenzas rubias sostenía la antorcha con firmeza, permitiendo que su luz cálida iluminara el sendero y proporcionara un pequeño respiro a los tres. Con el anciano a cuestas y la antorcha al frente, el grupo comenzó a avanzar lentamente a través del bosque. Los sonidos del bosque se mezclaban con sus pasos, creando una sinfonía de crujidos y susurros en la noche. Los árboles altos y densos parecían envolverse a su alrededor, como si el bosque mismo estuviera presenciando su travesía. Finalmente, llegaron a una pequeña aldea escondida entre los árboles. Las cabañas de madera estaban dispersas por el área, cada una con techos de tejas grises y paredes desgastadas por el tiempo. El grupo se dirigió hacia una cabaña en particular, cuyas ventanas brillaban con una luz cálida y acogedora, contrastando con el frío de la noche. Guruguru decidió seguirlos. Una vez que descubriera dónde vivían, volvería con Obito y se mantendría al tanto de sus movimientos. Actualmente, Obito sonrió ligeramente mientras terminaba de dibujar un sello intrincado en el suelo polvoriento.
La tinta negra, recién aplicada, se secó rápidamente bajo la luz tenue de la tarde, mientras él, con movimientos precisos y calculados, comenzaba a formar una serie de sellos manuales. Sus dedos se movían con la agilidad de un maestro, entrelazándose en complejas formas antes de detenerse de golpe. Sin perder tiempo, Obito canalizó su chakra hacia el sello, sintiendo el flujo de energía que recorría su cuerpo y se transmitía al símbolo en el suelo. Este era su tercer intento de establecer una barrera alrededor del orfanato, un edificio viejo y desgastado que apenas se mantenía en pie, rodeado por un jardín descuidado que había visto tiempos mejores. Los niños dentro del orfanato reían y jugaban, ajenos a los esfuerzos de Obito por protegerlos. A pesar de sus mejores esfuerzos, no podía crear una barrera lo suficientemente poderosa como para garantizar la seguridad del lugar. Sus conocimientos sobre barreras y sellos, aunque sólidos, no eran lo suficientemente profundos para una tarea de esta magnitud. Por ahora, tuvo que conformarse con una barrera más sencilla, diseñada para alertarlo si alguien cruzaba el perímetro que había establecido cuidadosamente alrededor del orfanato. Sin embargo, sabía que esta solución tenía sus fallos. El problema principal era que la barrera se basaba en la detección de chakra, la energía vital que todas las criaturas poseían en su mundo original. En ese mundo, este método era infalible, un seguro contra cualquier intrusión no deseada. Pero en este mundo nuevo y extraño, las cosas no eran tan simples. Aquí, la mayoría de los aventureros y criaturas no poseían chakra, sino mana, una energía similar pero más rígida y menos versátil en su aplicación. Esto significaba que Obito tenía que encontrar una manera de adaptar su barrera a esta nueva realidad. Al menos hasta donde él sabía, no podía estar seguro de nada hasta experimentar el mana de primera mano. Pero ese momento no llegaría hasta que se uniera a una familia, lo cual no sucedería en un futuro cercano. Obito observó la barrera que había establecido con ojos calculadores. Desde el ataque de la familia Freya, había sentido que había sido demasiado descuidado en cuanto a la protección de María y los niños. A diferencia de Ryu, que era una aventurera hábil, o decir, que trabajaba para una de las aventureras más fuertes de la ciudad, el orfanato no tenía a nadie que velara por sus intereses. Al menos, nadie que estuviera dispuesto a hacer todo lo necesario para protegerlos. Necesitaba que alguien con mana atravesara a la barrera para probar si funcionaba realmente. Cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Luego, se encogió de hombros con resignación. Sabía que no era un genio en el arte de los sellos, por lo que no tenía grandes esperanzas de haber creado algo verdaderamente útil. En ese instante, Obito detuvo sus pensamientos, sintiendo la frustración de estar en un mundo que no entendía del todo, luchando por proteger a aquellos que ahora dependían de él. Sus ojos se abrieron de golpe. Alguien con mana había pasado a través de su barrera. No podía saber quién era, ni conocer su nivel de fuerza, ni siquiera el lugar exacto por el que había traspasado el perímetro. Pero estaba seguro de que había sucedido. Con rapidez, su figura se hundió en el suelo, desapareciendo en un abrir y cerrar de ojos. Se deslizó con sigilo hacia su habitación, el lugar más seguro del orfanato. Cuando salió, se detuvo por un momento, cerrando los ojos mientras extendía sus sentidos al máximo. Intentaba captar cualquier rastro, cualquier señal que pudiera identificar a la persona que había entrado en el orfanato. Soltó un suspiro y abrió la puerta de su habitación. Luego, caminó con paso decidido por los pasillos oscuros del orfanato hasta llegar al comedor principal. Allí estaba ella, con una sonrisa en los labios mientras le daba de comer a uno de los niños más pequeños del orfanato, Sir. La luz cálida del sol que entraba por las ventanas iluminaba su rostro, dándole un aire de serenidad. Obito sonrió ligeramente viendo esa escena. Ryu, por su parte, estaba sentada a un lado, enfrascada en un silencioso duelo de miradas con uno de los niños. Obito decidió no entrometerse en lo que parecía ser un extraño juego entre ellos y se dirigió directamente hacia Sir, quien seguía sonriendo sin levantar la vista. Aunque ahora confirmo que la persona que había pasado a través de la barrera había sido Ryu. Aunque la barrera no funcionaría si él se alejaba demasiado, podía dejar un clon dentro de ella. Sin embargo, fuera de su alcance, a más de unos pocos metros, el clon no sería capaz de detectar si alguien la atravesaba. Además, debía suministrarle chakra regularmente para mantener la barrera activa, lo cual limitaba su efectividad. Tendría que trabajar en esos detalles con el tiempo, perfeccionando sus técnicas para asegurar la protección del orfanato. Mientras estos pensamientos cruzaban su mente, Sir movió ligeramente la cabeza y lo miró. Una suave sonrisa apareció en sus ojos, acompañada por una expresión que irradiaba tranquilidad.
Era como si, por un instante, ella supiera exactamente lo que Obito estaba pensando. Pero el Uchiha no pudo notar esa mirada en los ojos de la chica, probablemente porque estaba ocupado pensando en otras cosas. ¿Todo está bien, Obito-kun?, preguntó Sir con voz suave, mientras acariciaba la cabeza del niño que estaba a su lado. Obito se detuvo frente a ella, sintiendo cómo la tensión en sus hombros disminuía un poco. El simple gesto de Sir, su calma y su aparente despreocupación, contrastaba con la constante preocupación que él cargaba. Aún así, ver a Sir conviviendo felizmente con los niños fue suficiente para que Obito se sintiera un poco más relajado. A pesar de que en los últimos días había estado buscando información y pensando constantemente en su encuentro con la familia Freya, y, por supuesto, en su propia familia, esta escena le brindó un respiro momentáneo. Soltó un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Sí, es solo que el trabajo ha sido un poco duro últimamente, respondió Obito con una sonrisa, intentando restarle importancia. Luego, se movió para saludar a Ryu, quien ahora lo miraba con curiosidad. Buenos días, Ryu-san. La pregunta de Ryu flotó en el aire con una naturalidad desarmante. Obito la miró sorprendido, sus ojos entrecerrados por la tensión, como si no esperara ser confrontado tan pronto. Su mente trabajó rápidamente, buscando una excusa adecuada. Bueno, supongo que es solo que el negocio ha estado ocupado últimamente, respondió finalmente. Esperaba que Ryu no indagara más. No te preocupes, Obito-kun. Normalmente, los primeros días siempre son difíciles, pero después de unos meses te acostumbras. Sir, con su habitual sonrisa juguetona, lanzó una mirada traviesa hacia la elfa. Lo mismo pasó con Ryu. Aún tiene que pagar todos los platos que rompió. El comentario hizo que Ryu frunciera el ceño ligeramente, aunque mantuvo su postura firme y serena, como si nada pudiera perturbar su calma aparente. Obito, por su parte, sonrió levemente. Bueno, al menos mi trabajo no es tan difícil como el de ustedes. Dijo con una media sonrisa, aunque sabía que estaba omitiendo detalles importantes. Jejeje, eso me recuerda que no ha sido últimamente a la anfitriona de la fertilidad, comentó Sir con un tono pícaro, sus ojos brillando con malicia contenida. Sí, he estado muy ocupado con el trabajo, aunque hoy se acaba, seguramente, respondió Obito mientras se encogía de hombros, intentando restarle importancia a la situación. La respuesta fue acompañada de una leve sonrisa forzada. Sir sonrió dulcemente, casi con una pizca de satisfacción. Me alegra escucharlo. Mia dice que necesitas ir a gastar tu sueldo cuando te paguen. Obito hizo una mueca involuntaria al escuchar el nombre de esa mujer, cuyo solo recuerdo parecía provocarle una mezcla de respeto y temor. Sir no pudo evitar reír suavemente ante la reacción de Obito, pero antes de que pudiera añadir algo más, Obito cambió de tema. Oh, ahora que lo pienso, es un poco raro que Ryu-san venga al orfanato, comentó, mientras su mirada se deslizaba hacia la elfa. Ella lo miró fijamente por un momento, antes de carraspear y llevar un puño a su boca, como si necesitara tiempo para responder o evitar un tema incómodo. Bueno, en realidad he estado pensando que podríamos continuar con los combates de entrenamiento. He encontrado un lugar donde no es probable que causemos daños, comentó Ryu, sus ojos mostrando una ligera chispa de interés mientras observaba a Obito. Una gota de sudor resbaló por la sien de Obito al escuchar la propuesta, sintiendo la presión de la elfa. Suena bien. Podría ser en mi día libre, respondió Obito, llevándose la mano al mentón, en un gesto pensativo. Eso sería mañana. ¿Tienes tiempo, Ryu-san? Eso estaría bien. Muchas gracias, Obito. Pero soy yo quien debería agradecerte. Sinceramente, aprendo mucho cuando entreno contigo, dijo Obito mientras se rascaba la parte posterior de la cabeza, esbozando una sonrisa tímida. ¿No lo crees? Siento que me he vuelto mucho más fuerte en comparación con la primera vez que peleamos. Ryu esbozó una leve sonrisa, pero sus ojos parecían medir cada palabra de Obito, evaluando su progreso en silencio. Obito sonrió con confianza mientras se apuntaba a sí mismo con un dedo. Bueno, supongo, respondió Ryu, inclinando ligeramente la cabeza, como si estuviera evaluando la declaración de Obito. La reacción de Ryu hizo que Obito casi se cayera de su silla. A pesar de todos sus entrenamientos, nunca había logrado conectar un golpe en Ryu-san. Hasta ahora, su meta había sido llegar al punto en que pudiera al menos bloquear algunos de sus ataques. Después de todo, sería extraño que, pese a tanto entrenamiento, no mejorara aunque fuera un poco.
Además, si continuaba siendo tan inferior a ella, Ryu no se beneficiaría de sus entrenamientos, y Obito sabía que ella entrenaba porque quería ser, aunque fuera, un poco más fuerte. Era algo que él admiraba profundamente en la elfa. Ya lo verás. La próxima vez te mostraré que me he hecho más fuerte, dijo Obito, levantando ligeramente su puño con determinación, su mirada llena de resolución. Sir dejó escapar una ligera risa, disfrutando de la interacción entre los dos. Entonces, tendrás que desayunar muy bien. Después de todo, Ryu no será blanda contigo mañana, dijo Sir, mirando a Obito con una sonrisa que mezclaba dulzura y picardía. Yo te prepararé algo. ¿Eh? Obito tragó saliva, ya anticipando lo que vendría. ¿Cuánto costará? Sir sonrió maliciosamente, sus ojos brillando con un toque travieso. Es un secreto. Obito se deprimió un poco al escuchar eso. Aunque no necesitaba comer, cada vez que Sir estaba involucrada, siempre terminaba gastando mucho más de lo que esperaba. Cuando el cielo se oscureció y los aventureros estaban ocupados comiendo y bebiendo en las cavernas, Obito se paró sobre un edificio, mirando fijamente la imponente torre de Babel ubicada en el centro de Horario. Sabía que ese lugar no era realmente la base de la familia Freya, pero como no había mencionado que iría a otro sitio, Obito consideraba que el punto de encuentro definitivamente sería en el piso más alto. Su Sharingan brillaba en la oscuridad, sus ojos rojos cortando la negrura de la noche. Había estado recopilando información sobre la familia Freya, preparándose para lo que podría encontrar. En realidad, lo que descubrió hizo que su percepción sobre esa familia cambiara un poco. Principalmente, por el hecho de que la familia Freya había estado realizando donaciones a muchos orfanatos en Horario, incluido el de María-san, mucho antes de que él llegara a la ciudad. Una gran parte de su hostilidad inicial había desaparecido, porque era innegable que la familia Freya había contribuido enormemente a que el orfanato de María siguiera en pie hasta el momento en que él llegó. Incluso había considerado aceptar unirse a su familia, con la única condición de que protegieran a María y al orfanato de cualquier problema en el futuro. Sin embargo, pensó que no debía tomar esa decisión a la ligera, así que solo estableció una serie de cosas que pediría. Definitivamente, no sería un paso que daría sin considerar todas las implicaciones. Soltó un suspiro y esperó, aguardando pacientemente a que la señal del papel que le había dado a la diosa llegara. Pasaron unos cuantos minutos mientras Obito permanecía inmóvil, su mirada fija en el horizonte. Cuando finalmente llegó la señal, dejó escapar otro suspiro. Definitivamente, no era de la Torre de Babel de donde provenía. Sin perder tiempo, se desvaneció en un remolino, listo para dirigirse al verdadero punto de encuentro. Cuando aterrizó, pudo sentir varias presencias a su alrededor, por lo que activó su intangibilidad de inmediato. Al alzar la mirada, encontró a varias figuras paradas alrededor de una mesa redonda. Reconoció a más de la mitad, los 4 hobbits que habían sido tan molestos, y un hombre con rasgos felinos. Aunque no había visto claramente las caras de ninguno de ellos antes, sus características eran demasiado obvias como para no identificarlos. Pero había más personas. Con solo observar sus apariencias, Obito logró ubicarlos como comandantes de la familia Freya, aventureros de primera clase. La tensión en el ambiente era palpable desde el momento en que llegó. Pudo sentir la hostilidad proveniente de esos 5 con los que ya había tenido un breve combate anteriormente. Frente a él, sentada en una silla que parecía un trono increíblemente cómodo, estaba Freya, con una ligera sonrisa en los labios. Sostenía despreocupadamente una copa de vino en la mano. Obito entrecerró los ojos ligeramente, evaluando la situación. Luego, se puso de pie y notó con disgusto que casi todos ellos eran más altos que él, excepto los hobbits. Bienvenido, fue el primero en hablar Otar, el líder, quien estaba de pie como una verdadera montaña, inflexible e imperturbable. El hombre llevó una mano a su pecho mientras lo miraba, en un gesto que parecía indicar respeto. Obito supuso que eso significaba que él era considerado digno de al menos un poco de reconocimiento, aunque no estaba seguro de merecer algo así. Obito se mantuvo en silencio, realmente no estaba seguro de qué hacer en esas situaciones. ¿Por qué aún no te inclinas ante nuestra diosa? El chico gato fue el primero en lanzar sus palabras con una cantidad increíble de hostilidad, como si en cualquier momento pudiera explotar. Sus ojos afilados como navajas parecían querer apuñalarlo. Obito se mantuvo calmado, y lo miró sin inmutarse. Veo que tu mascota no está entrenada adecuadamente, dijo Obito, con un tono aburrido, dirigiéndose a Freya. Ella no respondió, pero hizo una pausa breve antes de llevar la copa a sus labios.
En ese instante, hubo un destello de velocidad que Obito fue capaz de captar claramente, su mirada aguda detectando el movimiento sutil pero significativo. El chico gato se lanzó hacia él con una rapidez fulminante, pero ninguno de los presentes hizo el menor intento por detenerlo. Claramente, todos ellos estaban observando la escena con atención. El chico gato lanzó una patada hacia la cabeza de Obito, pero su pie pasó a través de él como si fuera un fantasma. El chico gato gruñó, irritado. Un truco de cobardes, dijo con desdén, mientras lanzaba golpes que rasgaban el aire con una velocidad que Obito tuvo que admitir como impresionante. Sin embargo, gracias a su Sharingan, podía seguir cada uno de los movimientos del chico con precisión. En realidad, Obito aún le guardaba cierto rencor al chico gato por su amenaza hacia el orfanato. Así que, cuando vio una oportunidad, apretó su puño y lo lanzó hacia la cara del chico gato con determinación. En un instante, una espada fue colocada contra su cuello, y varias manos se apresuraron a detener todos sus movimientos. Otar, con una expresión seria, estaba sosteniendo el puño del chico gato, mientras que los dos enanos también se mantenían alerta, asegurándose de que la situación no se saliera de control. No se atrevan a pelear frente a nuestra preciosa diosa, dijo uno de los enanos con firmeza. Dado que nadie más intervino, Obito supuso que esa era la opinión compartida por todos los presentes. Entiendo, dijo Obito mientras atravesaba a todos ellos sin inmutarse, y se sentaba en una silla que había permanecido vacía todo el tiempo. El chico gato gruñó, mirándolo con una expresión que parecía desear su muerte. Sin embargo, poco después, Freya habló con calma. Allen, contrólate. Obito-kun está aquí por invitación mía y, próximamente, será un miembro de nuestra familia. Freya se dirigió a Obito con una tranquilidad inquebrantable, sin mostrar ni el más mínimo indicio de preocupación. Y, por favor, Obito-kun, evita provocar a mis niños. Obito miró fijamente a la diosa con una expresión enigmática, sus ojos reflejando una mezcla de curiosidad y frustración. Tras un momento de silencio, dejó escapar un suspiro cansado, resignado. Está bien, dijo, como si se rindiera ante la situación. Después de un breve intervalo, todos volvieron a sus asientos. Obito aprovechó el momento para observar a los presentes con mayor detenimiento. Estaban los 4 Obits, Otar, el chico gato, que ahora sabía que se llamaba Allen, y 2 elfos, uno de los cuales tenía la piel de un tono oscuro. El elfo de piel oscura le pareció particularmente interesante. Al principio, parecía nervioso cuando Obito llegó, pero cuando la espada estuvo a punto de cortarle el cuello, Obito casi pudo sentir el deseo de arrancarle la cabeza en ese mismo instante. A pesar de todo, ahora había confirmado algo. Probablemente podría derrotar a cualquiera de ellos en una pelea 1 a 1, siempre que ninguno de ellos escondiera una habilidad demasiado problemática. Sin embargo, Obito desvió su mirada hacia Otar, quien estaba sentado con los brazos cruzados, su presencia imponente y calmada. Otar era un asunto diferente.